Vamos a pasar entonces a dar inicio a nuestra agenda académica, iniciando con el primer taller denominado Zonas Francas Seguras, en el que participarán varias de las empresas que asisten a este Congreso Mundial y otras que hacen parte del ecosistema de las zonas francas. El taller será conducido por el señor Lars Carlson, gerente de KGH Global Consulting, a quien le doy una especial bienvenida. Distinguished guests, colleagues and friends, Distinguidos invitados, damas y caballeros, es un gran placer, un honor para mí estar acá el día de hoy. Hoy voy a hacer una presentación al respecto de un proyecto que se llama Zonas Francas Seguras y Protegidas, y es una iniciativa bajo el programa de las Zonas Francas del Futuro. Voy a estar trabajando, mi nombre es Lars Carlson, perdón. Soy parte de una compañía que se llama KH Border Services. Somos expertos en fronteras, aduanas, comercio, con relación a la seguridad, con relación al cumplimiento, manejo de riesgos y otros programas alrededor del mundo. Y trabajamos con sector privado, pymes, gobiernos en todo el mundo. Tenemos proyectos con gobiernos, agencias en más de 50 países, somos más de 100 expertos. Mis propios antecedentes son en el comercio gubernamental también. Trabajé en instituciones gubernamentales, instituciones internacionales y llevo 5 años en esta compañía. Yo solía ser el presidente de Swedish Customs, pero también el presidente de la Organización Mundial de Aduanas, el director ejecutivo dentro del marco de estándares e implementaciones. Y quiero decirles que al visitar y al viajar mucho, todos los años, más de 100 países. Colombia es uno de mis favoritos, entonces me gusta estar acá y agradezco y felicito por la gran organización. Entonces, ¿por qué hablar respecto de zonas francas protegidas y seguras y zonas francas seguras? La respuesta es sencilla en el sentido de que todos los días cuando nosotros tomamos nuestros teléfonos inteligentes, nuestras tabletas y vemos las noticias, sabemos que el mundo está cambiando. Vivimos en un mundo sumamente turbulento, vivimos en la edad de la globalización y 50 años atrás no sabíamos lo que era la globalización. Podíamos leer de pronto libros al respecto, pero todo eso, por supuesto, cambió el 11 de septiembre cuando un horrible ataque terrorista en un ambiente nacional. De hecho, cambió el contexto en todo el mundo. Desde ese momento hemos visto la globalización, lo malo y también lo bueno. Hemos visto un número de crisis que empezaron a nivel nacional y que se han tornado en crisis globales. Tenemos crisis de productos básicos, desaceleración financiera, crisis políticas como la del euro, y hemos visto crisis en todas partes del mundo y obviamente estos son desafíos que vamos a seguir viendo, y este es el rostro de la globalización. Si algo sucede en Colombia hoy en día va a tener un impacto en Tokio directamente. Si sucede en Australia va a tener un impacto en Norteamérica o en Europa. Así son las cosas. Pero hay otro rostro de la globalización también, y me gustaría mostrarles esta foto. El año pasado hubo más de 4.000 millones de personas que viajaron por avión en el mundo. Eso fue un récord. Y va a haber más personas viajando en avión este año. Más personas han tenido acceso a teléfonos inteligentes que a agua limpia en el mundo. No sé si eso es bueno, pero así son las cosas. Y las plataformas de redes sociales como Facebook, que todos conocemos, tiene 2.000 millones de personas, de usuarios que pueden conectarse los unos con los otros, y tenemos otras redes semejantes. Y esa es una compañía que se indexó hace varios años. Tuvimos que adaptarnos, cambiar, evolucionar, y mi favorito es el señor Psy, un rapero coreano que hizo un video que se llama Gangnam Style, y pienso que todos lo hemos visto porque la última vez que miré en internet tenía más de 2.000 millones de hits, y yo no voy a bailar, así que por favor simplemente sintonícense para esto. El mundo está cambiando definitivamente. Nuevamente tengo
tanto noticias malas como buenas. Las noticias malas es que todo va a empeorar antes de mejorar. Las buenas noticias es que hay algunas mega tendencias que también son positivas. Y como lo dijo una vez Steve Jobs, la crisis es buena. Todas las innovaciones reales vienen de la crisis. Cuando tenemos que cambiar, toca cambiar. Nos adaptamos. Y obviamente, como escuchamos en el discurso de apertura, el comercio global aún está en desarrollo. Y hemos visto que incluso en la crisis financiera, que el comercio global se estaba incrementando. No tanto como queremos, pero todavía se está incrementando. Y por supuesto hemos visto nuevas tendencias también en el comercio, los nuevos patrones. Las cadenas de valor global, donde las zonas francas juegan un rol, está cambiando la manera en que miramos el comercio mundial. No se produce en un solo lugar, sino que en todos los lugares. Se produce en todos los lugares donde hay innovación o donde hay circunstancias o donde las condiciones son mejores. Se da en diferentes lugares, se vende en diferentes lugares y va hacia adelante y hacia atrás. Y esa es la manera en que va a ser. Y no va a ser solamente en áreas tradicionales, va mucho más allá. Se da en todos los lugares y se va a incrementar. Eso también es bueno. Sabemos que el comercio es el motor principal del desarrollo sostenible de las sociedades hoy en día. El mayor ejemplo obviamente es Surcorea. Hace 40 años, uno de los países pobres del mundo, hoy en día, a través del desarrollo del comercio, a través del desarrollo de políticas comerciales y cooperación con los sectores privados y gubernamentales, es una de las sociedades líderes del mundo. Otros van a seguir este modelo y ya no podemos resolver los problemas localmente ni regionalmente. Toca resolverlos a nivel global, como lo dijo el presidente de China hace poco en la Asamblea General de la ISO. Los estándares internacionales es el lenguaje común del mundo. Entonces nosotros debemos focalizarnos a implementar programas y tenemos que ver nuestro alistamiento a nivel global. Entonces, eso es lo que las comunidades de agencias y de aduanas ha estado tratando de hacer por los últimos 50 años y le he invertido 30 de mi vida a esta área, tratando de conectarnos, tratando de crear una cadena de suministro segura con base en normas internacionales. Y obviamente todavía estamos trabajando en esas áreas específicas porque es extremadamente importante tener en cuenta el rol que el comercio tiene en el desarrollo mundial y en la paz. Entonces hay dos cosas que necesitamos hacer para establecer un estándar relacionado al comercio. Primero es el manejo del riesgo. Eso se tiene que basar en el manejo del riesgo. Hemos hecho esto por un número de años y yo como experto en manejo de riesgos sabemos que tenemos que hacer manejo de riesgos en nuestras organizaciones. Muchas personas creen que es difícil, que es un desafío, que es una tarea demasiado desafiante. Para mí es sencillo. Todo se trata de identificar los riesgos mayores, analizarlos y luego tomar acción. Decidir qué hacer con esos riesgos, porque nuevamente, como todos sabemos, los riesgos no son el problema, siempre y cuando los conozcamos. El riesgo real es no saber qué hacer, como este perrito acá, quizás él no sabía cómo tomar su lugar o de pronto tomó una decisión calculada. Esa es la diferencia. Entonces, el manejo del riesgo es lo primero. El manejo del cumplimiento es lo segundo, porque si nosotros identificamos los altos riesgos, automáticamente vamos a encontrar también los riesgos más bajos. Entonces, ¿qué hacemos al respecto de los riesgos más bajos a nivel de operadores, de zonas francas, de comerciantes? Bueno, tratamos cada uno diferente. Intentamos trabajar juntos en diferentes sectores, academia, sector privado, sector público, para encontrar aquellos que pueden cumplir con las reglas, la legislación, las regulaciones de manera transparente, de manera independiente y tener una manera más predecible de trabajar con los gobiernos. Y la teoría alrededor de eso es que las teorías de manejo y cumplimiento ya tienen 30 años de edad. Sabemos cómo promover el cumplimiento a través de distintos tipos de métodos de manejar los riesgos bajos operativos y mantener el cumplimiento con el tiempo. Un ejemplo y el mejor ejemplo a nivel global es el del programa de operadores de la Asociación de Aduanas en el marco de normas seguras. Hoy en día me complace escuchar que Ana Hinojosa está acá por parte de la Asociación Mundial de Aduanas y estos son números no oficiales. Se han dado números más bajos, pero hay más de 100 países hoy en día que tienen este tipo de programas. Hay 70 que son operacionales, 30 están en desarrollo. Hay casi 50.000 importadores, exportadores y transportadores intermediarios que tienen un estatus AEO.
y hay varios acuerdos de reconocimiento, 35 están operativos en el mundo y esto está floreciendo y está expandiéndose. Y también tenemos la ley internacional porque hace 10 semanas atrás, por la primera vez en 30 años, la Asociación Mundial del Comercio, de hecho, el acuerdo de facilitación entró en vigor, lo que significa que los 160 países de la organización tienen que contar con programas de manejo de cumplimiento, tienen que tener un programa AEO que funcione con base en las normas internacionales y como sabemos las predicciones son muy positivas el tener un impacto en el comercio global. Les voy a dar dos ejemplos antes de pasar a lo que podemos hacer en las áreas seguras. Aquí nosotros trabajamos con los Emiratos Árabes Unidos, trabajamos con la administración de aduanas, hemos desarrollado un programa para el Emiratos Árabes Unidos y ha estado funcionando en Dubái desde octubre del año anterior. Es el programa más moderno. Los Emiratos Árabes Unidos saben que es uno de los países más innovadores del mundo. Entonces, claro, ahora están conectados entre sí. Estábamos trabajando con Corea y otros países. Nos estamos conectando a una línea de confianza donde toda la cadena de suministro está conectada a través de un programa de OEO. También lo hace más predecible, más confiable y es más eficiente. Otro ejemplo es un ejemplo en el que estamos trabajando, que está en Australia y Nueva Zelanda, donde hacemos una línea sin papeles, paperless. Es decir, cualquier compañía en Australia o Nueva Zelanda puede intercambiar con cualquier otro participante de la cadena sin ninguna declaración como tal, ninguna declaración de aduanas. Esto crea mejor oportunidades para los negocios, posibilidades para crecer los negocios y hacer un comercio libre. Estos son dos ejemplos. Hay otros ejemplos, claro, está acerca de la innovación que me trae a los instrumentos de las zonas francas. Y ya sabemos que es un instrumento muy importante para seguir creciendo con nuestras sociedades en el mundo. Y todas las partes de la cadena global tienen que estar seguras, tienen que ser parte de este nuevo paradigma que vemos que está emergiendo enfrente nuestro. Las zonas francas deben ser una parte integrada de toda la cadena segura de suministro. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, estoy feliz de decir que uno de mis profesores favoritos, que es Albert Einstein, dice la innovación es mucho más importante que el conocimiento. Y uno de mis viajes a un país en Asia Central, esto fue lo que yo encontré. Funciona. Aún me pregunto por qué Toyota o Ford o cualquiera de esas marcas grandes no han utilizado esa quinta rueda todavía. Pero quizás venga en un modelo, en un Mercedes el otro año. Pero bueno, ¿qué pasa con la visión de las zonas francas? Estoy impresionado al haber trabajado varios años con la Organización Mundial de Zonas Francas, que es muy visionaria. Está representada por el presidente, el CEO, pero es todos ustedes en la junta, con los miembros, tienen una manera muy visionaria de ver cómo desarrollar este nuevo instrumento. Y claro está, el certificado de zonas seguras es parte, como dije, de las zonas francas del futuro, de este concepto. Y creo que es una parte muy importante si queremos realmente ser integrados y crecer con los negocios a esta perspectiva más global de la que he estado hablando. ¿Cómo podemos hacer eso entonces? Esta es nuestra sugerencia de cómo hacerlo. Esta es la táctica, las estrategias para las zonas francas seguras. Hay que desarrollar un modelo que esté basado en los mismos parámetros que los estándares internacionales en otras áreas de la cadena de suministros. Hacemos esto, lo aplicamos, lo hacemos operacional, tenemos la posibilidad de tener un estándar global para zonas francas en zonas seguras. Ahí podemos ver el reconocimiento mutuo, los estándares de cadenas globales o en otras organizaciones como la Organización Mundial de Aduanas o la Organización Mundial del Comercio, Naciones Unidas. Y al comienzo tenemos que agregar valor a los negocios, ir de bueno a excelente, porque si conectamos los sistemas entre sí cuando existen, tenemos la posibilidad de promover el más comercio, que es exactamente lo que hace el acuerdo de facilitación de comercio también y otros acuerdos de libre comercio, pero se trata de lo
lo que son realmente las zonas francas y es el desarrollo de nuevos negocios. Entonces tenemos que hacer asociaciones, alianzas, tenemos que asegurarnos que lo que desarrollemos en la Organización Mundial de Zonas Francas sea aceptable, adoptable, compatible con otros estándares internacionales que existen, porque no podemos solucionar los problemas por cuenta propia, más lo que dije antes, y las zonas francas deben ser ajustadas para que puedan ser parte de una certificación que no duplique, pero sino que sea una parte integral de lo mismo. Y de nuevo, para todas otras organizaciones que tienen proyectos para puertos seguros, junto con la Organización Mundial de Aduanas. Ahora, la manera en la que lo vemos hoy en día, esta es la parte interesante, cuando empezamos a hablar de un diálogo de lo que vamos a tener en los próximos días y meses. Este modelo de zonas seguras se basa en estándares internacionales que tienen que ver con la seguridad física. Se trata de minimizar los riesgos de contrabando, de terrorismo, para aspectos de seguridad física, de nuevo, diferentes tipos de IPR. Bueno, que todos queremos protegernos y nuestros ciudadanos y nuestros clientes. No hay diferencia en que una de sus empresas o clientes traten de asegurarse que ustedes tengan una manera muy segura de organizar sus zonas francas de manera que puedan hacer los negocios de la mejor manera posible. Eso tiene que ver con las instituciones internacionales también. Ahora, los principios que pasan por todos estos elementos y de nuevo, cuando hicimos el primer estándar del mundo en Suecia, que se convirtió en el estándar de Estados Unidos, trabajé en el grupo que hizo los ecoestándares para la WCO, y al igual que en otros 40 países más. Estos son aspectos que son importantes como principios. Tiene que haber una propiedad, una pertenencia. Deben tener sus propios estándares cada miembro. Tiene que haber un estándar global también. Debe ser voluntario, un acuerdo voluntario. De nuevo, debe ser un programa que de hecho se pueda aplicar si se quiere y cumplir con los criterios. Debe haber criterios básicos que se deben desarrollar en conjunto para aplicar al programa, y tiene que ser bajado en una autoevaluación. Es un mecanismo para aumentar el nivel de cumplimiento y mantenerlo dentro de las zonas francas y estas organizaciones que van a ser parte de un programa como este. Nuestra sugerencia también es que lo hagamos digital. Estamos viviendo en un mundo globalizado, como dije, y todos vivimos también en una era de digitalización y debemos minimizar los costos y ser más eficientes, y esto va a ser muy importante. Entonces, la pertenencia debe ser voluntario para los que son miembros y se quieran unir al programa. Tiene que haber criterios básicos y debe haber una autoevaluación para asegurarnos que conocemos y estamos conscientes de los riesgos, y de nuevo, que sea digital. Eso es importante. De nuevo, la idea es desarrollar un número de herramientas para que esto sea posible. Un sistema sin papeles, totalmente digital, que utilice aplicaciones para computadores, celulares inteligentes. Esto tiene que ver con la solución de la nube en la base de datos de la Organización Mundial para que pueda manejar esta red global de zonas seguras. Este es el diseño, modelo que estamos sugiriendo y que he estado analizando en los últimos meses. El proceso debe ser de nuevo similar a otros estándares internacionales y programas. Estamos diciendo que debe haber una aplicación que se base en los criterios para que todos sepan transparentemente de qué es lo que se trata. Tiene que haber una fase de acreditación donde se vea si una zona franca cumple esos criterios y cómo mantenerlos en el tiempo. Y debe haber una certificación también que sea parte del concepto de las zonas francas del futuro. Y la Organización Mundial de Zonas Francas debe manejar y monitorear el programa, asegurándose que no sea una certificación de una sola vez, sino que sea algo que mejore, que agregue valor a los miembros de la red como tal.
debe haber una revalidación y un reporte anual, ¿saben?, acerca del manejo y el monitoreo del programa como tal, de lo cual voy a hablar nuevamente en unos cuantos minutos. Entonces, la acreditación como tal, la voy a mostrar también en una diapositiva, va a ser de la siguiente manera. Tiene que haber un cuestionario de autoevaluación, unas preguntas que se desarrollan para, de nuevo, guiar las diferentes zonas francas acerca de qué es lo que tienen que buscar cuando tiene que ver con ciertos riesgos específicos, asegurarse que hay un buen producto seguro para todos los que tengan que trabajar en esa zona franca específicamente. Tiene que haber un modelo de mapeo de riesgos. Vamos a desarrollar ese modelo que de nuevo sea posible evaluar cuáles son los riesgos altos en las zonas francas específicas y cómo manejarlo. Tiene que haber un modelo de validación, de nuevo diciendo, bueno, si se cumplen los criterios. Tiene que haber una plataforma de entrenamiento online que estamos desarrollando para ayudarles a aquellos que estén interesados en unirse al concepto de zonas seguras, de Safe Zone, y tiene que haber un sistema de reportes digital con dispositivos móviles inteligentes que sea muy fácil, que tome muy poco tiempo. Esa es la idea. Esta es otra manera de describirlo. Es un proceso. Ustedes aplican para hacer una zona segura. Hay un número de pasos que se deben cumplir, una autoevaluación, una validación que tenga un diálogo con la Organización Mundial de Zonas Francas y la zona franca como tal. Tiene que haber un mapeo de riesgos. Esos son los 5 riesgos que debemos considerar con este tipo de negocio, de management que se tenga. Debe haber, de nuevo, entrenamiento en línea para los actores claves, que sea simple, fácil de acceder. Y tiene que haber una certificación. Y la certificación es el punto de inicio. No es el final. Ahí es donde empieza el cumplimiento para mantenerse en un riesgo bajo y para conectarse con otros sistemas internacionales como el programa de la Organización Mundial de Aduanas. Y de nuevo la revalidación después de un periodo de tiempo. También tenemos el reporte de incidentes porque pensamos que es algo importante también. Es decir, un proceso de aplicación a través de un dispositivo inteligente con una aplicación que tiene que ser de nuevo un cuestionario de autoevaluación, el mapeo de los riesgos, todo digital conectado a la Organización Mundial de Zonas Francas, a la solución de cloud computing y claro está entrenamiento en línea para aspectos específicos en cuanto a la seguridad, antiterrorismo, este tipo de cosas que usualmente no hacemos, sino que lo hacemos de forma sistemática. Como dije antes, el reporte de incidentes va a ser importante también. Debe haber una manera de mejorar todas las zonas francas con un simple reporte de incidentes, con una aplicación en un dispositivo inteligente. De esta manera también nos podemos asegurar que esto se reporta a la Organización Mundial, que pueda hacer los patrones regionales, locales, análisis a nivel global, que puedan retroalimentar, que es lo que se debe priorizar, cómo mejorar el cumplimiento, el ambiente para los clientes y cómo conectarlo a los otros sistemas que existen en la cadena de suministro. Y también hace posible que la Organización Mundial de Zonas Francas pueda publicar los diferentes tipos de análisis y reportes. Es decir, así es como se ve el riesgo, así es como lo manejamos y eso mejora la imagen de todo el instrumento. Esta es básicamente la arquitectura. Hay que construir una red voluntaria de zonas seguras que se conecta entre sí, que está conectada igualmente con la torre de control que sería la Organización Mundial de Zonas Francas. Un centro de manejo de riesgos que analizan todas estas validaciones de zonas francas, que es voluntario, pero también los reportes de incidentes con la capacidad de identificar patrones, riesgos y asegurándose de que toda la red, todos los miembros de la Organización Mundial de Zonas Francas obtienen la información que se necesita de forma pública y que también se intercambie información con otras organizaciones a nivel internacional en diferentes niveles. ¿Cuáles serían los beneficios de un programa
así. Primero que todo, debemos mostrarle al mundo que las zonas francas son seguras, porque de nuevo la inseguridad, sabemos todos los días, como dije al comienzo de mi presentación, es parte de nuestras vidas diarias. Nos puede gustar o no, pero es la manera en la que es y así va a ser siempre. Eso significa que es importante mostrar que todo lo que se hace, todos los instrumentos, organizaciones tienen ese conocimiento, esa experiencia, esa capacidad de ser parte de esta red internacional. La integración de la cadena de suministro es importante teniendo en cuenta estos nuevos aspectos, estas nuevas tendencias que vemos, crecimiento del comercio, unión de aduanas que se divide o se junta. Todo esto tiene que ver con un marco más grande de la cadena de suministro global. Y las zonas francas es uno de los patrones más importantes. Tiene que estar conectado, integrado en los propios términos de cada quien. Eso va a mejorar la imagen corporativa de las zonas, claro está, y le prueba nuevamente el valor global y la posibilidad de hacer esto de forma correcta, hacer negocios y pasar de lo bueno a lo excelente. Hay una primera fase en donde de 4 a 5 zonas francas desarrollan el contenido de estos instrumentos, los criterios, el cuestionario de autoevaluación, este tipo de aspectos, la educación. La segunda fase, de forma operacional con 4 o 5 zonas francas, hacen prueba de este modelo de forma conjunta y nos aseguramos que funcione bien antes de hacerlo operativo. Y esta es la línea de tiempo que estamos mirando, empezando el 1 de junio hasta en agosto, tener un primer piloto con 4 o 5 zonas francas, luego de septiembre a noviembre tener las pruebas operativas, luego la evaluación y empezar nuevamente a abrir este sistema para iniciar en 2018 y también generar los primeros certificados para los que hicieron el piloto del proyecto. En resumen, entonces, queremos asegurarnos que estamos encajando de forma correcta, asegurándonos que todos los instrumentos son parte de la cadena de suministros global. Nuevamente, tenemos que apuntarle a hacer de nuestras zonas seguras, y todo eso se trata de competencia. Esa es la zona segura. Y no tienen que ser el chita ahí, pero bueno. Nosotros los queremos a ustedes. Bueno, hay 3 o 4 zonas francas que pueden ser voluntarios, que sean parte del proyecto. Hay unas 10 o 15 que ya están hablando con el doctor Samir, pero también necesitamos todos los gráficos, los diferentes tipos de zonas francas para tener un buen programa completo. Si están interesados en ser las primeras zonas francas seguras en el mundo, por favor contacten al doctor Samir aquí y también los del secretariado. Finalmente, quiero decir que las zonas francas tienen que ser innovadoras. Ustedes saben esto, pero tiene que haber una integración con la cadena de suministro global para alcanzar esta meta. Y si no lo hacemos por cuenta propia, alguien más va a tratar de regular esto y lo va a hacer. Y eso no es una buena idea. Hay que hacerlo a través de las zonas seguras y con los otros conceptos de las zonas francas del futuro. Yo creo que ustedes pueden volverse el vehículo número 1 para esta autopista del comercial. Y como dijimos, si ustedes creen que siempre están en control, no van suficientemente rápido. Es mejor ir de forma rápida, de forma predecible y segura. Muchas gracias por su atención.